nombre es Germain Falcón Villanueva. Trabajo por más de 10 años en esta institución educativa Señor de los Milagros de Cochabamba. La evaluación es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y también para ver el nivel de cada estudiante. Vemos estudiantes que vienen con diferentes niveles de aprendizaje y nosotros contamos con diferentes estrategias para el buen aprendizaje de los estudiantes. Como los niños también un poquito bajos en lectura, el mismo texto yo tengo que gradualizar, ¿no? De acuerdo a su nivel de aprendizaje. Entonces tengo que traer dibujos y de acuerdo a su nivel tengo que sacar unas copias o las lecturas para cada estudiante. En esta evaluación vemos el talento de cada docente para poder afrontar estos niveles de aprendizaje. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. A toda la comunidad educativa que nos acompaña en esta nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. El pasado 12 de noviembre se conmemoró el Día de la Educación Primaria, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta etapa en el desarrollo integral de los estudiantes. Justamente para aprovechar esta celebración, vamos a compartir el día de hoy estrategias prácticas y efectivas para incentivar y fortalecer la escritura en las aulas para el nivel primaria. Y es por eso que para profundizar en este tema, nos va a acompañar hoy Giovanna Talla, especialista de la UMC, quien nos va a presentar algunos pasos clave para que podamos ayudar a los estudiantes a producir textos con confianza y creatividad. Además, también nos va a explicar cómo evaluar estos procesos de manera que contribuyan a la mejora de los aprendizajes. Bienvenida, Giovanna, y gracias por acompañarnos en este espacio diseñado para informar y aportar herramientas valiosas para toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Teresa, y gracias también a todos los docentes y a todos los participantes de este espacio. Espero realmente que la información que vamos a brindar aquí sea útil en sus escuelas y sobre todo para el desarrollo de esa competencia tan importante con los estudiantes. Gracias, Giovanna. De justo lo que has comentado, estamos hablando de la competencia de escritura, ¿no? La escritura, al igual que la lectura, amplía la posibilidad de comunicación de las personas, es una herramienta importantísima para el aprendizaje, y es en la escuela, en realidad, donde se empieza, digamos, a formar a los estudiantes, ¿no? en esta competencia. Y es por eso que creo que sería interesante que empecemos con que nos comentes un poco qué nos dice el Currículum Nacional de Educación Básica sobre el aprendizaje y la escritura en la educación primaria. Es importante tomar en cuenta el currículo porque digamos que es lo que orienta las prácticas pedagógicas que se dan en las aulas. En ese sentido, el currículo define la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, como el uso del lenguaje escrito para poder construir sentidos y poder comunicar esta información a otros. Tomando en cuenta esta idea importante del currículo, debemos saber entonces que no basta con que los estudiantes sepan escribir letras o escribir palabras, nada más, sino que los estudiantes cuando escriben deben comprender qué está escribiendo y sobre todo que deben ser conscientes de que deben tener estrategias para saber cómo comunicar estas ideas, cómo hacerse entender. Es por eso que durante la escritura el estudiante usa dos tipos de conocimiento. Uno, el conocimiento que tiene del mundo y otro, el conocimiento que tiene sobre el lenguaje. Pero, ¿qué es lo que un estudiante va aprendiendo durante el nivel primario sobre el lenguaje? Bueno, aprende sobre el sistema alfabético de escritura, aprende sobre la organización de los textos, aprende algunas convenciones de escritura y sobre todo aprende estrategias que lo ayuden a comunicar estas ideas, ¿no? En ese sentido, entonces, es importante que los docentes también tomen en cuenta que durante este proceso deben ayudar a los estudiantes a ver la escritura como una práctica social.
no como una actividad que se da de manera aislada, ¿no? Y cuando los estudiantes son capaces de ver la escritura como una práctica social, son capaces de notar que están comunicando ideas a otros, ¿no? Y cuando tienen esta conciencia de el otro, se dan cuenta que hay un lector, que es quien va a leer su texto, a recibir sus mensajes, a entender estas ideas. Y cuando el estudiante también toma en cuenta este lector, se da cuenta de que debe prestar atención a los mensajes y usar estrategias para que estos mensajes que escribe sean claros y sean significativos. De esa manera, el estudiante puede notar que la escritura no es una actividad mecánica que solo se realice en el aula para tener una nota o para entregarle al profesor, ¿no? Sino que la escritura realmente es una herramienta útil para solucionar problemas y en todo ámbito de su vida. Gracias, Giovanna. De hecho, creo que nos has aclarado bastante bien, ¿no?, la significancia de la escritura, ¿no? Estamos hablando de una práctica comunicativa y, como tú has dicho, involucra muchas capacidades, ¿no? A veces solamente, al igual que en la lectura, pensamos que solamente se queda en lo mecánico, o solamente en la parte de lo automático, de hacer la grafía, por ejemplo, de codificar, en este caso simplemente hacer el dibujo, pero en realidad vemos que lo más importante es construir sentido y transmitirlo a otros. Entonces creo que también ahí esto que nos dices que tenemos que hacer que el estudiante se sumerja, digamos, en esta práctica sabiendo que tiene un receptor con el cual se está comunicando a través de la escritura. Eso creo que está haciendo que el estudiante sepa, ¿no?, que necesita saber cómo comunicar de la mejor manera, ¿no? Y ahí creo que el rol del docente en la escuela debemos apoyarlos para que puedan transmitir su mensaje de una manera clara, de una manera significativa, que cumpla el propósito para el cual están mandando ese mensaje. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que involucra la escritura, tú nos podrías comentar cuáles serían, digamos, a grandes rasgos, los pasos que sigue este proceso y que deben seguir los estudiantes para que puedan producir sus textos. Sí, en realidad, cualquier persona que empiece con el proceso de escritura cumple con 3 fases. La primera, y que vamos a ir viendo en pantalla, es la planificación. Durante la planificación, la persona que escribe primero utiliza diversas estrategias para generar ideas relacionadas con el tema y con el propósito de escritura que tenga. Luego, con estas ideas, pasan a una segunda fase de planificación, que es donde van a organizar las ideas y adecuarlas al propósito. Y también en este momento de planificación las van adecuando al lector. Incluso en esta fase de adecuación de su mensaje pueden seleccionar el tipo de texto que mejor se ajuste a este propósito. Hay una segunda fase, que la vamos a ver también en pantalla, que es la textualización. Durante la textualización, quien escribe va a plasmar ya en una hoja todas las ideas que tiene, todas las ideas que quiere comunicar. Y para ello usa lo que ya hemos comentado antes, su conocimiento del mundo y su conocimiento sobre el lenguaje. Y hay una tercera fase en donde el estudiante relee su texto, que es la fase de revisión. Y cuando relee el texto, el estudiante se puede dar cuenta de que puede haber secciones que necesitan algún cambio, que necesitan algún ajuste. Es decir, el estudiante va haciendo una evaluación de lo que ha escrito, del mensaje, de cuánto se ajusta este mensaje al propósito de escritura que tiene, y en base a ello puede tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, tomar la decisión de reescribir parte del texto, alguna sección, hacer algún cambio, hacer alguna corrección, para así tener una versión final del texto, ¿no? Si se dan cuenta, durante todas estas 3 fases, el estudiante va tomando decisiones, ¿no? En la planificación va tomando decisiones sobre el destinatario, el tipo de texto, cómo se adecúa al propósito. Durante la textualización va tomando decisiones sobre cómo usar los conocimientos que tiene del lenguaje escrito para plasmar el texto, y también va tomando decisiones durante la revisión sobre lo que ya escribió. Ahora, seguramente muchos docentes que nos están observando se habrán dado cuenta que en los primeros grados de educación primaria, los estudiantes más pequeñitos
escriben de frente, ¿no? Ellos no hacen todavía una planificación y de frente van a escribir la primera versión del texto. O puede suceder que también practiquemos con ellos la planificación, pero luego no la toman en cuenta durante la textualización, ¿no? No la usan. Entonces, por ejemplo, ese es un paso muy importante que nosotros debemos ir enseñando y acompañando, ¿no? Gracias, Giovanna. De hecho, qué interesante lo que nos cuentas. Muchas veces también creo que cuando pensamos en la escritura, ¿no? Muchos están pensando solamente en la textualización, ¿no? En ese paso, que es el paso en el que ya uno está escribiendo. Pero en realidad, producir un mensaje escrito con sentido, ¿no? Que cumple un propósito, necesita de todos estos pasos, ¿no? Hay que planificar, hay que organizar las ideas, luego las escribimos y luego las revisamos, ¿no? Y podemos incluso regresar tal vez a la planificación, volver a textualizar y seguir revisando. Y eso también que nos dices de los niños pequeños, ¿no? Probablemente también se puede pensar, los niños pequeños están haciendo tal vez mensajes muy cortitos, ¿no? No necesitan esa planificación, pero también se ve en ciclos superiores, ¿no? Yo creo que si nos están, de hecho, viendo tal vez docentes también de otros niveles, sabemos también que muchos estudiantes pueden llegar a la secundaria o incluso, yo diría, a ciclos incluso superiores, a educación superior, y se olvidan de la planificación, ¿no? O tal vez se olvidan de la revisión. Entonces, creo que es algo que si desde primaria se consolida este proceso, ¿no? Creo que ya para los estudiantes van a poder seguir mejorando en su aprendizaje de la escritura y de comunicar bien sus mensajes, teniendo en cuenta todos estos pasos. Entonces, ya que nos has detallado, digamos, en qué consisten y la importancia de cada uno de estos pasos, ¿qué sugerencias podrías darnos para que la comunidad educativa pueda implementarlo en los primeros grados de primaria, que es donde queremos nosotros ya empezar, digamos, con una base sólida para el estudiante? Precisamente como es una necesidad acompañar a los estudiantes más pequeños para que puedan realizar este primer paso, que es un poco complejo porque implica ser consciente de un producto antes incluso de elaborarlo, es importante entonces aplicar estrategias con esos estudiantes, ¿no? Para que adquieran estos aprendizajes. En los primeros grados, ¿por qué se da esta situación que los estudiantes, por ejemplo, no planifican o textualizan? Como en los primeros grados, los niños se concentran mucho en cómo se escribe una palabra, con qué letra, cómo se escribe esta letra, eso les toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, no se pueden concentrar, evidentemente, en todas las fases que implica el proceso de escritura. Por lo tanto, una estrategia que es muy útil para los primeros grados es que los estudiantes, por ejemplo, en este caso, planifiquen a través del docente, ¿no? Por ejemplo, el docente puede hacerlo en la pizarra frente a todos y de esa forma el docente será un modelo de escritor experto que le muestre a los estudiantes cómo realiza todas estas etapas del proceso de planificación, qué preguntas se hace a un escritor experto cuando planifica, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque de esta manera, a través del maestro, los estudiantes ya no se están concentrando en qué, cómo escribir, ¿no? Solamente la parte de las grafías, sino que se concentran plenamente en el proceso de escritura. Pero ¿cuál es la característica que debemos tomar en cuenta? Que con los niños mucho más pequeños la planificación debe tener dos características importantes. Debe ser muy breve y debe ser sencilla, ¿no? En ese sentido, debemos tener cuidado siempre de acompañar a los estudiantes con pautas muy específicas, preguntas muy directas para que el proceso se dé de forma breve, porque sabemos que a esta edad la atención de los niños tiene un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a observar en una diapositiva un ejemplo de cómo un docente puede orientar esta planificación con estudiantes de los primeros grados de primaria. Para empezar, ustedes van a ver primero la situación comunicativa.
Si se dan cuenta, de repente llegó una niña, esta niña María, y dice, ¿no? Mi perrito siempre está fuera de mi casa, pero ahora no lo encuentro, se me ha perdido. Entonces el docente sabe que debe utilizar las situaciones del contexto para generar espacios de aprendizaje. Entonces, en este caso, la docente de primaria se le prende el foco y dice, vamos a utilizar esta situación para generar un espacio de escritura. Entonces, con los niños plantea la idea de, para ayudar a esta compañera, vamos a escribir un texto que le ayude a encontrar a su perrito. Entonces, ¿cómo empieza esta primera fase de planificación? Uno, antes de empezar, debe de decirles explícitamente a los estudiantes, vamos a planificar el texto, para que los estudiantes sean conscientes de que todo el proceso que viene a continuación forma parte de esta etapa de planificación. Si se dan cuenta, la maestra dice, si queremos que las personas que leen el texto reconozcan al perrito, ¿qué deberíamos incluir? Es una pregunta bastante amplia. Sabemos que los niños van a responder de todo. Una foto, el nombre del perrito, que es marrón, cómo es su pelo, etc. Aquí la maestra debe ser muy estratégica para poder organizar la información, ¿no? Entonces la maestra recoge esta información y lo que hace es clasificarla, categorizarla y dice, entonces el texto debe tener escritas las características del perrito de María, que son las que ustedes han mencionado, y lo acompañará una imagen, ¿no? Incluso la maestra puede dibujar esta estructura en la pizarra, ¿no? Puede dibujar un rectángulo y en la parte de arriba un recuadro donde diga aquí va la imagen y debajo líneas donde diga, bueno, aquí vamos a colocar las características del texto, ¿no? Entonces luego la maestra continúa, ¿no? En la parte donde vamos a escribir las características del perrito, ¿qué vamos a colocar primero? De repente alguien pone el color, ¿no? Que el color es blanco, su tamaño, tiene una cinta en el cuello. Y aquí quiero que presten atención a la intervención de la maestra que dice, vamos a ordenarnos. ¿Qué es lo primero que deberían saber los lectores sobre el perro? Porque ya sabe que va a tener mucha información. Entonces los estudiantes reorganizan toda la información que tienen y ahora responden a esta pregunta. Entonces lo primero que debe saber sobre el perro, un niño dice su nombre para llamarlo a ver si hace caso. La maestra acepta esta opción y dice, bien, después del nombre, ¿qué información necesita el lector para reconocer al perro de lejos? Esta pregunta es muy orientadora porque le va dando idea al estudiante de que hay características, de repente no se pueden agrupar todas, sino que las puedo clasificar. Los niños pueden decir, tiene que ver de qué tamaño es, de qué color es. Esa información va primero. Y luego la maestra continúa y dice, ¿qué detalles podemos incluir para que lo diferencien de otros perros? ¿No? Ya no se va solo a las características que se ven de lejos o externas, sino de repente a detalles más específicos. Entonces los estudiantes van distinguiendo estos tipos de información. Los niños dicen, bueno, un detalle, que usa cintas, que tiene una orejita caída. Y aquí ya la docente recupera toda esta conversación, todo este proceso y hace una síntesis. Entonces, nuestra planificación del texto la hemos terminado. El texto tendrá una imagen, luego hemos dicho que va a tener el nombre del perro, después las características para reconocerlo de lejos y algunos detalles, ¿no? Empecemos a escribir. Y de esta manera, así como la docente ha acompañado todo el proceso, si se dan cuenta, es una conversación que no demora demasiado y que puede ayudarse de estímulos visuales, como dije, puede dibujar la estructura, de repente agregar palabras clave para que los estudiantes también vean cómo se escriben estas palabras, organizarlo en recuadros, secuencias para que distingan los tipos de información, etc. Entonces, esta estrategia de planificar a través del maestro se puede complementar también con otro tipo de apoyo. Pero es muy útil precisamente para que los estudiantes vean cómo el lector experto realiza una planificación. Gracias, Giovanna. De hecho, creo que ha sido muy buen ejemplo porque además podemos ver en acción todo lo que hemos ido conversando sobre lo que implica la escritura, ¿no? Es una práctica social, vemos que tiene un propósito y justamente para cumplir mejor con ese propósito, para que este afiche o este texto sea más efectivo, tenemos que planificar, ¿no? Y eso es lo que la maestra va guiando a los estudiantes
ya desde muy pequeños ya saben que esto es planificar, que hay que ordenar las ideas, hay que ver qué es lo que conviene mejor poner o qué no poner, para que luego recién se pueda pasar a la textualización, ¿no? Y como indicas, en estos primeros grados puede ser de una manera muy breve, ¿no? Pero ya los estudiantes van fortaleciendo ese proceso. Y no sé si nos podrías comentar tal vez algo más sobre otras recomendaciones para, ya que los estudiantes tal vez empiecen a escribir de una forma un poco más autónoma, más independiente, pero que aún tal vez necesitan alguna ayuda en la planificación. ¿Qué otras estrategias podría tal vez utilizar el docente para esos estudiantes? Sí, hay algo que sucede con los estudiantes cuando van creciendo, y es que cuando van pasando los años, evidentemente los estudiantes van acumulando mucho más conocimiento del mundo y también conocimiento sobre el lenguaje escrito. Y lo que sucede cuando a veces estos estudiantes que escriben de forma más autónoma les toca planificar es que tienen tantas ideas, ¿no? A diferencia de los pequeñitos que pueden tener muchas ideas, pero quieren plasmarlas de una vez. Los estudiantes más grandes terminan planificando e incluyen todas las ideas, ¿no? Y la planificación prácticamente es igual a la textualización, salvo algunos detalles muy pequeños. Una estrategia que podemos utilizar con estos estudiantes de grados superiores, ¿no? Precisamente para orientar esta organización de ideas, es, por ejemplo, brindarles palabras clave que les den idea de los tipos de texto y de cómo se estructuran. Seguramente van a ver ustedes en pantalla un par de cuadros. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que con estos estudiantes que ya son más grandecitos, bueno, ya planificamos el destinatario, el lector, ya escogimos un tipo de texto, ya vimos la situación comunicativa, porque lo hemos visto en el ejemplo anterior para no repetirlo, pero vamos a la parte de organización de ideas. Imaginemos que el estudiante ya decidió escribir un texto narrativo. Entonces, lo que podemos hacer para que en nuestra planificación no escriban todos los detalles de lo que va a suceder en esta historia, les damos un recuadro con las principales palabras clave que orienten la estructura de este texto, ¿no? Y si se dan cuenta, debajo de esas palabras hay un recuadro en blanco. Allí los estudiantes pueden escribir en una oración lo que sucede o la información que necesitan completar según la palabra clave orientadora. Por ejemplo, en un texto narrativo sabemos que lo importante es tomar en cuenta la secuencia de hechos, de los hechos más relevantes. Entonces, colocamos primero y le decimos, bueno, primero, ¿qué sucede? Escríbelo en una oración. Entonces completarán el recuadro que está debajo de la palabra primero en una oración explicando qué sucede primero en esa historia, ¿no? Una oración breve y directa. Después, ¿qué sucede? Escríbelo en una oración. Luego, pero, esta palabra pero implica un cambio, ¿no? De la situación, implica un problema. Entonces aquí colocará el problema que forma parte del texto narrativo. Luego viene así que, y este es como el momento de la toma de decisiones del personaje principal, ¿no? A partir de este problema, ¿qué hace este personaje? Entonces, así que, ¿qué decisión va a tomar el personaje? Lo completa en una oración. Finalmente, y en una oración también, coloca el cierre. Si se dan cuenta, estas palabras clave no solo ayudan a que el estudiante reconozca el tipo de texto, porque estas palabras son usuales en textos narrativos, sino también le va dando una idea de la estructura que sigue este tipo de texto. Vamos a ver un segundo ejemplo con otro tipo de texto que de repente se pide menos, ¿no? en las escuelas, que son los textos argumentativos. Hacemos el mismo cuadro y colocamos palabras clave de este tipo de texto y que sean orientadoras, ¿no? Primero, situación que me preocupa, en una oración. Sobre qué situación quiero hablar, qué situación me preocupa, a qué situación le presto atención en una oración. A partir de esto, opino que, y en esta parte coloco mi opinión, ¿no? Basado en esta situación que me preocupa. Luego viene otra palabra orientadora, porque presento una razón. Luego viene, y también porque, entonces me está solicitando otra razón. En conclusión, considero que, y coloco ahí mi conclusión. Todo en una oración, o sea, bueno, con respecto a cada palabra clave, una oración sencilla, breve, directa, que englobe todas las ideas que quiere incluir. Si se dan cuenta, si aplicamos esta estrategia, incluso el docente lo puede ayudar
Porque cuando los estudiantes escriben todo junto, a veces, por ejemplo, en un texto argumentativo, los estudiantes piensan que están escribiendo muchos argumentos, ¿no? Y hay un párrafo muy extenso, pero en realidad es solo un argumento que está siendo ampliado, detallado, ejemplificado, etcétera. Pero esta organización nos va a permitir ver, en realidad sí tiene dos argumentos diferentes, por ejemplo, para una opinión. Entonces le sirve al maestro para ver cómo el estudiante está organizando estas ideas y le sirve al estudiante también para saber cómo puede organizar toda esa lluvia de ideas que tiene a partir de los conocimientos que ya tiene del mundo. Entonces, tenemos dos beneficios con esta estrategia. Nos va a permitir que el estudiante conozca palabras clave recurrentes en ciertos tipos de texto. Eso es una ayuda hasta cuando comprenden textos, no solo cuando escriben, pero también les va a dar idea de la organización o la estructura que siguen los textos. Si ustedes tienen estudiantes, por ejemplo, que no dividen su texto en párrafos, una estrategia como esta puede ser un primer paso para que separen las ideas, ¿no? Entonces, de repente lo que va primero está en un párrafo diferente de la idea desarrollada que va después, etcétera, para que la transición hacia la textualización y división en párrafos sea mucho más fácil, ¿no? Y sepan más o menos en qué momento deben ir separando las ideas porque estas van cambiando o son subtemas, etcétera. Gracias, Giovanna, ¿no? Muy interesantes estos ejemplos. Vemos además que, al igual que en la lectura, ¿no? Que también hemos hablado en otros webinars, que no todos los textos se leen de la misma manera, ¿no? Que hay diferentes estrategias para abordarlos. También vemos cómo eso se relaciona ahora con la escritura. Ahora, cuando los estudiantes van a escribir diversos tipos de textos, van a tener que necesitar diferentes estrategias, ¿no? O otro tipo, digamos, de ayuda, digamos, para que puedan cumplir con el propósito comunicativo de cada texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos has comentado, ¿no? Si es para narrar, tenemos que ver la secuencia tal vez temporal, pero si es para la argumentación, más bien tenemos la opinión, los argumentos, y vemos cómo se puede trabajar desde los primeros ciclos, ¿no? Podemos ir apoyando a los estudiantes a que no solamente lean de diversidad de textos, sino también que los puedan escribir. Y no sé si también ahora nos puedas complementar, ya nos has hablado de este primer proceso que es la planificación. ¿Qué otras acciones también se podrían tomar para ayudar ahora en los otros dos pasos, ¿no? Ya para el momento de la producción y luego de la revisión. ¿Qué nos puedes recomendar, digamos, para esos pasos? Por ejemplo, es importante que en el caso de la textualización tengamos en cuenta estrategias como, primero, usar durante la lectura algunos textos modelo que luego le puedan servir al estudiante para identificar qué recursos se utilizan en estos textos modelo, de repente del tipo del texto que va a escribir, del mismo género, ¿no? Identifiquen la organización, identifiquen los recursos, y toda esa información, todo ese bagaje va a ayudar al estudiante a utilizar luego esos recursos en su propia escritura. Porque estamos hablando desde el principio que el estudiante escribe a partir de su conocimiento del mundo y del lenguaje. Conocer estos textos modelo y los recursos que tiene, y cuando hacemos actividades de comprensión, hacer evidentes estos recursos va a ayudar a que los estudiantes entonces también los puedan aplicar cuando ellos vayan a escribir. Eso es me parece una estrategia importante. Otra es que se aseguren en el aula, los docentes, de que si los estudiantes han planificado, usen la planificación en su escritura, se guíen de ella, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la flexibilidad de la planificación. Creo que lo mencionaste en un momento en la parte inicial cuando vimos la fase, Teresa, y es que puede ser que el estudiante ya esté en la textualización y detecta algún error, ¿no? Haga alguna evaluación de lo que está textualizando y de repente hace cambios en su planificación. Eso es válido porque ya hemos visto cómo este proceso implica del estudiante toma de decisiones para que el mensaje sea más claro y significativo, ¿no? Entonces, guiarse de la planificación, pero también poder ayudar a que este estudiante tome mejores decisiones para mejorar el mensaje que va a comunicar. Una tercera estrategia que me parece que es muy importante y de repente se hace muy poco, es lo que están mirando, tienen una imagen en una diapositiva, y es tener un espacio, un rincón de escritura en la escuela,
¿no? Así como hay un rincón de lectura o hay rincones de diversas áreas, tener un rincón de escritura en la escuela. Si ahorita los docentes, incluso padres de familia, de repente en el público de padres de familia, se ponen a pensar cuántas oportunidades tienen los niños en los hogares de escribir o en qué momento los niños tienen la necesidad de escribir, con el tiempo se ha reducido esta necesidad, ¿no? Los estudiantes terminan escribiendo solo en la escuela, pero debemos dar oportunidades para que los estudiantes escriban porque quieren comunicar estas ideas. Tener un rincón de escritura como este, si se dan cuenta, en la parte donde está el lápiz hay palabras clave. Usted puede colocar en el rincón de escritura palabras clave relacionadas con el tema que se va a escribir, palabras clave relacionadas con el tipo de texto que se va a escribir. De repente, además de palabras clave, puede incluir oraciones donde el estudiante pueda ver cómo se utiliza en un contexto con sentido esa palabra, ¿no? Y luego la puedo aplicar de la misma manera. Si se dan cuenta, al lado del lápiz hay como un afiche, ¿no? Donde se presentan las estructuras de los textos, ¿no? Visualmente, para que el estudiante pueda ver de repente cómo se relacionan ideas causa-efecto, cómo se relaciona una secuencia. En la parte de abajo hay un diagrama de Venn para que los estudiantes se den cuenta de esta estructura de contraste, ¿no? Comparativa, donde hay diferencias y también hay puntos comunes, etcétera. Y en la parte de abajo, que es algo muy importante, están algunos útiles. Con que tengamos poquitos es suficiente, pero que haya una latita donde hay lápices o algún plumón, algo que el estudiante pueda escribir y de repente alguna hoja reciclada, ¿no? Para que el estudiante en el momento que tenga deseos o lo necesite, saca un papel y se ponga a escribir. En la escuela hay muchas opciones o muchas actividades naturales y significativas en las que el estudiante puede escribir. El estudiante puede escribir una lista de útiles porque le han pedido para un trabajo, ¿no? De algún curso. Puede escribir su nombre en algunos de los artículos que lleva a la escuela, en el caso de los primeros grados, por ejemplo. De repente los más grandes quieren escribir notas, ¿no? A la profesora, a algún compañero. Utilicemos estos espacios o esta necesidad que tienen los estudiantes para escribir y démosle los recursos, ¿no? Acerquémosle estos recursos para que los estudiantes puedan comunicar precisamente estas ideas. Y con respecto a la revisión, hay un factor muy importante, así como los niños más pequeños de repente todavía no son conscientes de que requieren de una planificación para organizar las ideas, porque sus ideas fluyen, ¿no? En el caso de la revisión, ustedes se habrán dado cuenta de que cuando trabajan la escritura con los estudiantes de primaria y les dicen revisen su texto, nos pasa a todos en realidad, revisamos nuestro texto y puede ser que no encontremos errores porque somos nosotros quienes hemos escrito el texto. Es importante de repente aplicar una estrategia en la que dos estudiantes puedan evaluar, intercambiar sus textos y revisarlos y evaluarlos, ¿no? Puede intercambiar los textos y que cada uno lo lea y de repente dar preguntas orientadoras, ¿no? ¿Qué entendiste del texto de tu compañero? ¿Hay alguna sección que no fue tan clara? ¿Qué parte no fue clara? ¿Hay algunas modificaciones? ¿Qué sugerencias les darías? Etcétera. También podría pedirles que los lean en voz alta, ¿no? Que quien escribe lee en voz alta su texto y quien escucha le dice, no entendí esta parte no fue tan clara, se comprendió o no se comprendió, tiene coherencia, las ideas están relacionadas, porque a veces las personas pensamos que estamos emitiendo un mensaje, pero cuando está escrito, ese mensaje no llegó de la misma manera como estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces otra persona que está escuchando, que está leyendo, va a decirnos con claridad de repente o va a identificar de manera más efectiva aquello que se podría evaluar y tal vez hasta reescribir. Esta, por ejemplo, estrategia también ayuda a que el estudiante tenga esta idea de que va a haber un lector. Debo colocar un mensaje claro en el texto escrito y debo utilizar estrategias para enviar estos mensajes claros porque va a haber un lector para mi texto, ¿no? Entonces es importante también en esa estrategia tomar en cuenta siempre
a la otra persona, ¿no? Al lector. Gracias, Giovanna. Creo que nos has dado muy buenas ideas, ¿no?, para cada una de estas fases, y no solamente recomendaciones. También me parece interesante cómo estás resaltando justamente por qué estos pasos son importantes para construir el sentido, ¿no?, cuando nosotros escribimos un texto. Entonces, esta parte, por ejemplo, de la revisión, ¿no?, hacer que alguien más revise nuestros textos es importantísimo para verificar si realmente estamos transmitiendo el mensaje como queremos, mientras que si solamente es una práctica aislada, ¿no?, ya solamente nos quedamos con nosotros y seguimos tal vez con ciertas maneras de escribir que no son las más efectivas, o no estamos adaptando nuestro mensaje dependiendo del lector, del propósito. Entonces creo que esta interacción que estás proponiendo puede ser bastante útil, y que además, de hecho, también es una estrategia que se puede seguir haciendo, ¿no?, a lo largo de la escolaridad, en la universidad, ¿no? Lo hacen incluso muchos escritores, ¿no? Siempre tienen algunos lectores, los primeros lectores, ¿no?, que puedan revisar su texto, y ya eso ya les da, digamos, la primera pauta, ¿no?, para seguir con muchos borradores, ¿no? Eso también sabemos mucho, que el proceso de escritura, dependiendo del tipo de texto, puede demandar, ¿no?, que estos procesos todavía sean un poco más largos. Pero bueno, ahora algo que creo que también va a interesar mucho a los docentes. Ya sabemos algunas estrategias para ayudar a nuestros estudiantes, pero también sabemos que una labor de los docentes es también monitorear y evaluar esos aprendizajes. Entonces, ¿qué instrumentos podrían utilizar los docentes justamente para ir monitoreando y viendo cómo van los estudiantes, ¿no?, en este proceso de escritura? Sí, Teresa, en realidad sabemos que los que somos docentes sabemos que la actividad de escritura, ¿no?, en el aula es muy compleja. Para los docentes implica separar un gran periodo de tiempo para que los estudiantes puedan realizar todas estas etapas del proceso de escritura. Requiere también de atención personalizada, porque ya que cada estudiante toma decisiones y usa sus propios conocimientos, como ya hemos dicho, del mundo y de la escritura, estos conocimientos son distintos en cada uno de los estudiantes. Y el docente tiene que acercarse a cada uno de ellos de repente para centrar su atención, de repente no en todos los aspectos, pero en algún aspecto prioritario que deba acompañar, ¿no? Y en ese sentido también puede ser compleja, porque hay muchos aspectos de la escritura que se toman en cuenta en la evaluación, ¿no? Precisamente por eso hay algunos recursos con los que podemos contar que pueden ayudar de repente a facilitar esta fase de evaluación de la escritura. Vamos a ver en pantalla un primer ejemplo, y tenemos una lista de cotejo que permite verificar algunos aspectos en los que el docente va a poner énfasis en una actividad de escritura. Imaginemos que en este caso el docente quiere poner énfasis en algunos criterios relacionados con estas tres fases, ¿no? Planificación, redacción, revisión, etc. Pero no lo hace solo, ¿no? Sino que de repente le da esta lista de verificación al estudiante. Ahora, seguramente muchos docentes recordarán algunos textos escolares. A veces se coloca, bueno, en el texto se dice, ¿no? Estudiante, si ya terminaste de escribir, marca si has cumplido con esta fase de la escritura. ¿Planificaste? Sí. ¿Textualizaste? Sí. ¿Revisaste? Sí. El niño marcó todo, ¿no? Si es una actividad aislada que ha hecho solo, no se dio cuenta de nada, planificó como quiere, nadie le revisó, no pudo evaluar sus ideas, no hay un propósito. Evidentemente, esta parte de la evaluación tampoco nos da información sobre los logros o las necesidades o las oportunidades de mejora que tiene el estudiante. Esta, por ejemplo, lista de verificación, una lista de cotejos, se le puede entregar al propio estudiante, pero debe ser muy específica, ¿no? No solamente planificaste, bueno, planifiqué, pero en esa planificación sé cuál es el propósito del texto, y de repente si hago mi revisión con un compañero, me voy a dar cuenta de que cumplí mi propósito. No, recién en ese momento marco, ¿no? Sé a quién se dirige el texto, lo separo en criterios mucho más desagregados y verificables también para el estudiante, ¿no? He pensado si necesito imágenes, gráficos, fotografías para añadir al texto. Eso es fácilmente identificable para el estudiante, y si no lo hizo, recordemos que en una lista de cotejo
No es que porque tenga varios checks, bueno, le voy a poner una A. No, la lista de verificación para un estudiante lo ayuda a reconocer de repente qué le falta incluir en el proceso precisamente para poder hacerlo, ¿no? Cuando realicemos una actividad de escritura, el estudiante no va a hacer todos los pasos, incluir todos los criterios en la primera oportunidad. Probablemente este sea un proceso de aprendizaje continuo. Si de repente en esta actividad de escritura no pensó cómo crear el interés en los lectores, no utilizó alguna estrategia para comunicar estas ideas, si de repente no decidió qué lenguaje utilizar, si el formal o más coloquial, dependiendo del destinatario, entonces en la siguiente oportunidad lo hará porque ya identificó con estos criterios mucho más desagregados cuál es el paso que le falta, qué es lo que debe mejorar todavía, ¿no?, en su escritura, para que así este instrumento realmente forme parte de una evaluación formativa, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de redacción del borrador también tiene aspectos desagregados. He tenido en cuenta la estructura concreta del tipo de texto, he escrito todas las ideas planificadas, he tenido en cuenta los lectores del texto. En la revisión, ¿no? He escrito una idea en cada párrafo, de repente tengo que volver a mi textualización y de repente si no lo hice, entonces reviso mi planificación porque ahí hice una estrategia para separar estas ideas. De repente eso me puede dar orientación para corregir eso en mi texto, ¿no?, y hacer una buena evaluación. Si se dan cuenta, con este instrumento que puede utilizar el estudiante mismo para evaluar su propio proceso, nos vamos a dar cuenta que si aplicamos una combinación de estrategias para cada una de estas fases, la acompañamos con retroalimentación y lo integramos con un instrumento de evaluación que realmente sea formativa, el proceso de escritura va a ser muy rico y valioso, que es diferente a cuando un docente da la actividad de escritura porque está en el libro, deja al estudiante que haga todos los pasos solo para que complete lo que está en el libro y luego pasa un siguiente tema, porque esa escritura se da sin ninguna intención, sin ningún propósito. Por lo tanto, el estudiante solo hizo un traspaso de ideas que no sabe si funcionaron o no funcionaron, se adaptó el mensaje, llegó el mensaje, qué parte debo mejorar. No hay nada en esa actividad, ¿no? No hay provecho. Probablemente más bien haya invertido mucho tiempo en esa actividad sin que mi estudiante tenga un logro real. Otro instrumento que puede ayudar y que ya es de repente, es útil para evaluar el producto, no sé si podemos pasar, suelen ser las rúbricas. Aquí tenemos un modelo de rúbrica que se encuentra en los informes de la evaluación de escritura de ERCE 2019. Es una evaluación que se hace a estudiantes de tercer y sexto grado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una rúbrica para tercer grado donde se presentan criterios relacionados con el aspecto textual, ¿no?, donde se incluye vocabulario, coherencia global, concordancia, cohesión. Y si ustedes revisan el material, van a ver que hay una descripción de en cada uno de estos aspectos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Van a ver también otro dominio que es el discursivo, donde se evalúa el propósito y adecuación a la consigna, ¿no?, según la situación que se haya propuesto, y al género. La siguiente, por favor. Y también se evalúan convenciones de legibilidad que están asociadas más a la ortografía, ¿no?, a la correcta escritura asociada entre fonema y grafema y a la puntuación. Y si se dan cuenta, en la columna derecha está la descripción exacta de por qué se evaluó de esa manera, ¿no? Si ustedes de repente quisieran conocer esta información, pueden entrar a la página de UMC, a los informes de ERCE, y van a encontrar estas rúbricas y la pueden usar, utilizar y adaptar, ¿no? Porque ya que tiene varios criterios en todas estas fases y luego la descripción, eso puede ser de mucha ayuda para el docente que ya puede tener un instrumento de evaluación validado que puede adaptar precisamente para estos espacios de escritura en el aula.
Gracias, Giovanna. Nos has dado bastantes, digamos, estrategias para que los docentes puedan monitorear y evaluar y que sí que sea también un trabajo, como tú decías, que es bastante complejo, que puede ser bastante cansado, bastante largo, pero creo que estas ideas que nos has dado de la lista de cotejo, las rúbricas, claramente pueden ser muy efectivas y también pueden facilitar ese proceso al docente. Antes ya de pasar, vamos también a responder algunas preguntas, pero ya para finalizar este primer bloque, quisiera que me pudieras comentar tal vez para que pueda haber un buen clima en el aula, que fomente justamente, ¿no?, la escritura en los estudiantes. ¿Qué acciones pueden implementar los docentes, pero también tal vez qué creencias tal vez están obstaculizando, digamos, que esas buenas prácticas se lleven a cabo respecto a la escritura? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, rápidamente hay tres creencias que es importante, digamos, ir descartando. La primera, que vamos a observar en la pantalla, es que debemos dejar que los estudiantes, así sean los más chiquitos, escriban como saben. Precisamente hemos dicho que en la escritura los estudiantes traen su conocimiento del lenguaje, ¿no? Y después hemos dicho que el docente también es quien interpreta, digamos, esta información y se centra en lo más importante que sea en el proceso de escritura. Los niños no es necesario que sepan escribir o esperar a que sepan escribir para que los docentes planteen una actividad de escritura. Ya hemos visto en la planificación que hay estrategias en donde los estudiantes se centran en el proceso, pero escriben a través del docente. Por eso, esta idea se debe descartar, ¿no? Paralelamente a que estamos trabajando el sistema, cómo funciona el sistema alfabético de escritura, también trabajamos actividades relacionadas con escritura, en donde el estudiante se centre en todo este proceso, ¿no? También otra creencia que debemos descartar, que es la segunda, es pensar que transcribir o copiar de la pizarra es escribir. Eso lo deben descartar por completo. Existen estudios donde docentes que normalmente dicen, sí, estoy trabajando la escritura con mi estudiante porque copia de la pizarra. Esa es una escritura sin intención, sin un propósito, y luego cuando al estudiante se le pide, bueno, a ver, para solucionar este problema, escribe una carta, escribe algo, y el niño no sabe, no tiene idea de lo que debe colocar, de lo que debe escribir, porque no lo ha trabajado nunca. Y también debemos darnos cuenta como maestros, si yo mismo estoy haciendo que mi estudiante copie, probablemente yo haya sacado la información de otro lado, yo la estoy transcribiendo y haciendo que mi estudiante transcriba. En ese sentido, esa actividad no es escritura, no tal como la hemos visto curricularmente incluso. Y una última creencia que debemos descartar es que los estudiantes deben escribir un texto solo para que el maestro les entregue una calificación, ¿no? Ya hemos visto inicialmente que esta no es una actividad mecánica, necesita de un propósito para que el estudiante ponga en juego toda esta toma de decisiones para cumplir el propósito. En ese sentido, podemos ver las prácticas que sí son adecuadas, nos las vamos a ir viendo una por una. Primero, que en los primeros grados los niños escriben usando el conocimiento que tengan del sistema de escritura. Incluso si el niño escribe solo figuras, ¿no?, que parecen letras, bueno, eso me dará a mí como maestro información de que ese estudiante está en la hipótesis presilábica, ¿no? Hasta eso me da a mí información que yo puedo usar para luego ir progresando en los aprendizajes. Otra práctica positiva es que al escribir los estudiantes deben tener un propósito de escritura significativo. Lo hemos visto en el primer caso. Si tengo un propósito, voy pensando qué recursos son más adecuados para emitir un mensaje que cumpla con ese propósito. Y una tercera práctica adecuada es que la escritura debe estar siempre situada en un contexto comunicativo real, precisamente para que el estudiante note que la escritura es una práctica social porque requiere de comunicar ideas a otros, ¿no? Gracias, Joana. Nos has compartido estrategias muy valiosas y ahora más bien queremos saludar a los docentes que se están conectando a la comunidad educativa. Hay muchos departamentos conectados. Tenemos Tacna, Loreto, Tumbes, Piura, también en Lima, La Libertad, Cajamarca, Ica, Junín, Amazonas, Ucayali, Apurímac, Lambayeque, Ancash, Ayacucho. Como podemos ver, estamos bastante bien conectados y espero que todo lo que nos ha comentado Giovanna, ¿no?, puede estar sirviendo para mejorar los aprendizajes. Todavía están a tiempo, pueden poner sus preguntas
porque vamos a regresar en breve con el segundo bloque para responder las preguntas que nos han dejado en los comentarios para que Giovanna las pueda responder en vivo. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. De regreso en el webinar UMC Evaluar para Mejorar. En este bloque ya vamos a responder sus preguntas sobre estrategias de escritura para la primaria. Entonces, Giovanna, tenemos esta primera pregunta de ¿cómo influye la comprensión lectora en el desarrollo de habilidades de escritura? Como ya hemos mencionado, en realidad la comprensión lectora y la escritura están interconectadas. Hay muchos estudios que indican la relación entre uno y otro, que cuando hay una adecuada comprensión, también hay un adecuado rendimiento en escritura, precisamente porque enriquecer con información al estudiante, con diferentes tipos de texto y construir el sentido de un texto cuando se está leyendo, ayuda a que el estudiante sepa cómo está organizado un texto, reconozca los recursos utilizados para enviar un mensaje y luego cuando él escribe pueda utilizarlos también como modelo. Además, la comprensión lectora, cuando trabajamos textos en el aula, ampliamos el vocabulario del estudiante y el estudiante puede tener este vocabulario también como recurso para utilizarlo cuando escribe, ¿no? De hecho, todos los recursos que se utilizan y cuando los identificamos en un texto, luego pueden ser usados como bagaje del estudiante para poder ser aplicados. Gracias, Giovanna. También tenemos otra pregunta que creo que es bastante interesante. Nos preguntan de qué manera la participación de las familias puede incentivar el interés de los estudiantes por la escritura. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Como les mencionaba, cada vez con el paso del tiempo los estudiantes tienen menos espacios y oportunidades para escribir. Es importante que las familias, así como hemos recomendado tener un rincón de escritura, de repente pueda tener materiales cercanos para los niños, para que puedan escribir, y también que ellos colaboren en actividades diarias de la casa escribiendo, ¿no? Cuando vamos al mercado, papá o mamá o toda la familia, si tenemos organizado la lista de 2 o 3 cosas que vayamos a comprar a una bodega o un mercado y que sea el niño el que escriba lo que vamos a comprar y luego vaya haciendo un cotejo, el niño va a sentir que en esa práctica, en esa situación que era necesaria y de su contexto real, va a ver la utilidad de escribir, ¿no? También, por ejemplo, si necesita escribir historias, si necesita escribir una nota a los papás, al hermano, una nota a la profesora, de repente en una agenda comunicando algo o en el cuaderno, escribiendo invitaciones de repente, porque en el colegio se va a realizar una actividad, una reunión, ¿no? El día de la limpieza de la escuela. Hay diferentes actividades y hay diferentes espacios. Lo que debemos hacer es permitir que los estudiantes participen de esos espacios escribiendo. Vamos por una pregunta más. Acá nos preguntan, es una pregunta un poco más específica, nos dicen, ¿a qué se refiere cuando dice evaluar la coherencia, cohesión y adecuación en el segundo grado? En el caso de la coherencia, cuando se evalúa la coherencia en un texto escrito,
Lo que se está evaluando es la relación entre las ideas y el sentido que tiene estas ideas relacionadas. En el caso de la cohesión, cuando se evalúa cohesión, también implica la relación de ideas, pero, por ejemplo, no solo que tenga sentido, sino a través del uso de conectores adecuados, de signos de puntuación adecuados. Y me parece que el último punto que mencionaste, Teresa, y que está en la pregunta, es la adecuación. La adecuación se evalúa cuando un estudiante, durante la planificación, o bueno, en los demás procesos también, porque va ajustando su texto escrito, precisamente va haciendo eso, ¿no? Va a modificar o va a orientar todas las ideas que tiene y adecuarlas, tanto al propósito de escritura que se ha planteado. Por ejemplo, si necesita escribir una carta al alcalde, tiene que adecuar el vocabulario de repente o el tipo de texto, ¿no? Si voy a hacer este pedido al alcalde, de repente mi vocabulario debe ser mucho más formal porque le estoy escribiendo al alcalde, o debe adecuarse a esta situación comunicativa y por lo tanto es mejor utilizar el género carta, ¿no? Entonces la adecuación precisamente es tomar en cuenta esta situación y cómo el texto se va a ir y todos los recursos que implica se van a ir ajustando o adecuando a cumplir con esa situación, ¿no? Entonces estos tres aspectos son importantes a tomar en cuenta desde segundo grado, ¿no? Que las ideas tengan sentido, que estén correctamente relacionadas con diversos recursos y que se vayan ajustando a los propósitos de escritura. Gracias, Giovanna. De hecho, sería muy interesante, ¿no?, seguir profundizando en estos aspectos de la escritura que ya son más específicos. Tal vez para un próximo webinar podamos seguir conversando de estos temas, pero por el momento ya muchas gracias por compartir sus preguntas. Hemos podido responder algunas, pero no se preocupen que las otras que han puesto ahí en los comentarios las vamos a responder por escrito en los comentarios. Entonces, gracias, Giovanna. Con esto concluimos esta edición del webinar UMC. Le agradecemos muchísimo su compañía y los animamos a aplicar y compartir las estrategias que Giovanna hoy nos ha compartido para poder fortalecer y fomentar el hábito de escritura en los estudiantes de primaria. Nos vemos la próxima semana a las 4 p.m. en una nueva edición de Evaluar para Mejorar. Mi nombre es Francisca Tafur Colonio, trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar. Y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros los maestros nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.